Lo que vamos a procurar avanzar lo máximo posible hoy día es el tema de fisiología respiratoria por los puntos que están ahí y luego el tema de insuficiencia respiratoria. Cuando les toque estudiar, no hablemos netamente de examen, cuando les toque estudiar por lo menos este primer tema, no solo de mis diapositivas. Yo los exámenes no los tomo solo de mis diapositivas. Tomo diapositivas, lo que yo voy hablando, y les envío textos. En el caso de fisiología, su texto base va a ser Guyton. ¿Ya? Guyton creo que todos lo tienen. Si no lo tienen en físico, al menos lo tienen virtual. Pero Guyton es para esta clase. ¿Sí? Más lo que les estoy aportando, que hay cositas que son extras, ¿no? Avancemos. En cuanto a la fisiología respiratoria básica, no hay mucho más que hablar. Básicamente hay que entender el límite entre la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. ¿Cuál es el límite entre la vía respiratoria superior e inferior? Como ustedes lo ven ahí, son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son el límite entre ambas vías. En mi caso, como especialista en enfermedades respiratorias, a mí me interesa básicamente todo lo que esté de cuerda vocal inferior, de cuerda vocal, perdón, hacia abajo. Lo que esté de cuerda vocal hacia arriba, a los otorrinolaringólogos. No significa que no lo voy a ver, pero obviamente ellos están mucho más especializados en esta área, así como en mi caso estamos desde la vía aérea, cuerdas vocales hacia abajo. En cuanto a la segmentación, yo no les voy a repetir que tenemos la laringe, que tenemos la tráquea, que tenemos, no, eso de ahí es anatomía súper básica. Segmentaciones bronquiales, ¿cuántas veces se dividen los bronquios? Desde el bronquio principal, los bronquios derecho, izquierdo, y nuevamente ¿cuántas segmentaciones llegan? ¿Cuántas segmentaciones tenemos? 23 segmentaciones. El epitelio respiratorio va variando desde la parte superior hasta la segmentación aproximadamente 16-17, en la cual el tejido, el epitelio va cambiando. Tendremos epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, vamos a pasar por cuboide, cúbico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tienen de característica por lo menos las primeras segmentaciones? La presencia de cilios, ¿perdón? No sé qué voy a decir. Tiene presencia de cilios y aparte son células productoras de moco. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ambos, de los cilios y del moco? Evitar que las partículas y o gérmenes vayan ingresando, avanzando hacia los alveolos. Ese es el objetivo, atrapar. Y el movimiento de los cilios lo que me hace es movilizar secreciones. ¿Qué es lo que pasa? Y eso lo veremos en algún momento en una enfermedad que se llama bronquiectasis. La bronquiectasis básicamente lo que se hace es perder el epitelio, se pierden los cilios y hay una hipersecreción del moco que va a generar las enfermedades obstructivas. Eso en su momento ya lo veremos. ¿Por qué es importante saber el tema de las segmentaciones? No solamente por el tema de la presencia de cartílago, la presencia de epitelio, presencia de cilios, sino que a medida que vamos avanzando en las formas de respiración respiratoria, como los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares, se pierde obviamente ya esa estructura cartilaginosa y vamos a entrar netamente a zonas de intercambio gaseoso. Lo que les pregunté y les martiricé a sus compañeras en la mañana, ¿cuál es la irrigación de los pulmones? Los pulmones tienen dos tipos de irrigación. ¿Quién estaba conmigo en la mañana? Irrigación, ¿cuáles son las dos irrigaciones del pulmón? Nutricia, funcional y nutricia, muy bien doctor. ¿Cuál es la irrigación de los pulmones? Funcional y nutricia. ¿Y a raíz de qué surge esto? ¿Por qué? Porque ustedes hacen medicina clínica, ustedes van a enfrentarse a pacientes. Entonces el objetivo de estas clases no es explicarles toda la fisiopatología, sino lo básico para entender, llegar al diagnóstico de mi paciente y entender qué vamos a hacer. En el caso de la irrigación, ¿por qué salta la pregunta? Primero debemos entender que hay una doble circulación en los pulmones. La circulación que es básicamente funcional, la funcional, aquella que viene el intercambio gaseoso, la hematosis a través de las venas y arterias pulmonares. Recuerdan que las venas pulmonares llevan sangre desoxigenada, ¿verdad? ¿Las venas pulmonares llevan sangre desoxigenada? No, oxigenada. Y las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada. Es el único sitio en el cual se invierte, ¿no? El resto, rojito, arteria. Azulito, vena. Ya, más fácil que eso no puede. Acá no, el azulito es arteria. El rojito es vena. Punto. Más fácil que eso, imposible.
Pero eso es circulación en el sentido de hematosis, de intercambio gaseoso. Pero alguien tiene que darle sangre al tejido pulmonar, a la pleura, a las estructuras adyacentes para que no muera el tejido, no para que siga funcionando. ¿Y de dónde sale esa irrigación? Podemos ver aquí las arterias bronquiales, que son básicamente ramas de la aorta, ¿sí? Ya sea directa a las dos izquierdas, bronquiales izquierdas, directo de la aorta, o la derecha, que viene de la torácica o de las intercostales, que a su vez vienen de la arteria aorta. ¿Por qué es importante esto, doctores y doctoras? Es importante saberlo en el caso 1 de insuficiencia respiratoria, que vamos a ver más adelante, si es que hay alguna anormalidad en el sistema de irrigación, ya sea a nivel de venas o arterias pulmonares, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, me va a generar insuficiencia respiratoria, que es lo que vamos a ver más adelante. O 2, si mi paciente presenta, ¿qué tendría el paciente de la 319B que va a entrar a broncoscopía mañana? Pero llegó por qué? Botaba sangre, hacía hemoptisis, tenemos un paciente con hemoptisis. Entonces la pregunta, no piensen que la agarró solo con ella. Cuando vaya rotando, a medida que van rotando, ya los voy conociendo, les empiezo a preguntar más. Hay pacientes con hemoptisis, que es básicamente sangrado de la vía aérea inferior. Y la pregunta es, ¿de cuál de esos vasos viene el sangrado? No viene de las arterias y de las venas pulmonares, viene de las arterias bronquiales. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque, como yo les decía a sus compañeros en la mañana, si en algún momento deciden hacer una especialidad quirúrgica, cuando metan al paciente a sala de operaciones y tengan que sacarle ese pedazo del pulmón que tengan que operar, que es el que le genere el sangrado, no va a clampar, porque el cirujano para que trabaje tiene que clampar vasos, no va a clampar las venas y las arterias pulmonares. ¿Por qué? No va a haber intercambio gaseoso, tendrá que clampar los vasos nutricios y clampar a las arterias pulmonares. Y si tiene que hacer una embolización arterial, que es básicamente sellar los vasos sangrantes, tendrá que hacer una angiotomografía y buscar las arterias y los vasos bronquiales. Ese es el objetivo: manejo de hemoptisis, insuficiencia respiratoria. Eso súper básico. Entonces eso no le voy a dar tanta vuelta porque ustedes eso ya lo han estado viendo. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Lo que a todo el mundo siempre me gusta preguntarles, ¿no? Por ejemplo, aquí doctores, aquí a Chiclayo estamos a ¿cuántos metros sobre el nivel del mar? Estamos a nivel del mar, básicamente, ¿no? Bueno, acá no sé cuántos pisos tenga, ¿qué piso está el tercero? Estamos a 10 metros sobre el nivel del mar. Ya, pero estamos, por regla general, a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno en el aire ambiental a nivel del mar? ¿Cuáles son los gases que componen el aire ambiental? ¿Cuántos gases tenemos? Básicamente, los principales son nitrógeno y oxígeno, de los cuales el nitrógeno promedio haciendo un número entero, hablamos de un 78%, de los cuales, 78%, más aproximadamente un 21% es oxígeno. Si sumamos, en total tenemos 99%, 99 punto y algo, lo que menos de 1% me simboliza que hay otros gases que para motivos de intercambio gaseoso no son relevantes. El nitrógeno es relevante dentro del punto de vista de intercambio gaseoso, no es relevante. Tiene su explicación, no viene al caso en este momento. Centrémonos solamente en el oxígeno. Hemos dicho que la suma total de gases debe darle un total de 100%. Entonces tenemos nitrógeno 78, oxígeno 21. Por lo tanto, la fracción de ese aire ambiental es de 21%, pero como nosotros lo tomamos durante el movimiento de inspiración, diremos que la fracción inspiratoria de oxígeno o PO2 es 21%. Por lo tanto, aquí en Chiclayo, a nivel del mar, la fracción de todo el aire que respiramos, de oxígeno me refiero, es 21%. Entonces, ¿qué pasará, doctores, doctoras, si es que terminando su carrera, que obviamente lo van a hacer, ya tienen su título, tienen su sello, se toman sus selfies, pasan a Instagram, redes sociales, mi sello aquí, hashtag, bla, 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 y al otro día les toca hacer sus serums en Chayapalca, a 4.000 y tantos metros sobre el nivel del mar? Agarran su carrito, se van,
Llegan y ni bien llegan, el pueblo les da la bienvenida con su bombo, su platillo, le ponen ahí, llegó el doctor, la doctora, por fin nuestro pueblo, con algo tan ansiado, el alcalde dándole sus palabras, y aquí habla el doctor. Y aparece el doctor y la doctora muriéndose, arrastrándose. Me ahogo. Lo primero que va a hacer el alcalde es llevarnos a ponerles oxígeno, ¿no? Que necesitan oxígeno. ¿Qué pasó? Si ustedes estaban sanos. ¿Qué pasó? ¿Bajó la PIO2? Pregunta, ¿cuánto es la PIO2 a 5.000 metros sobre el nivel del mar? Sigue siendo igual, no se modifica. Sigue siendo igual. Sigue igual, ¿quién dice más? ¿Quién dice menos? 20, ¿quién dice que menos? La que se modifica es la PIO. Entonces, primer concepto. ¿Está bien? Primer concepto, la FiO2, la fracción inspiratoria, ese 21% es independiente de su altitud geográfica. Pueden estar a 0 metros sobre el nivel del mar, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Por encima de 3.000 realmente se habla de grandes alturas. ¿Ya? Hablamos ya por encima de, como dice acá, 8.000, hablamos de ellos, de cosas que aquí no hay. Ahí a ese nivel sí la fracción baja, pero estamos hablando de extremadas alturas que obviamente nosotros fisiológicamente no lo vamos a hacer. En términos generales, la fracción inspiratoria no varía con la altitud. Pero ¿qué es lo que sí varía, doctores? ¿Qué es lo que sí varía? La columna de aire, al ser, por más que sea gas, sigue siendo una materia. Y esa materia va a tener un determinado peso, y ese peso le va a ejercer una presión. Entonces, ¿dónde hay más presión de la columna de aire? ¿Aquí a nivel del mar o a la punta del cerro? Unos dicen a la punta del cerro, otros dicen a nivel del mar. Si colocamos, imaginemos que este es mi punto de referencia, esta línea azul. De aquí hacia aquí va a haber un determinado peso, y de aquí hasta acá va a haber un determinado peso. Si a ti te pongo a cargar peso aquí, o te pongo a cargar peso aquí, teniendo esta línea como referencia hacia abajo, ¿dónde crees que vas a cargar más peso? ¿Aquí o acá? Acá vas a cargar más peso, ¿no? Más cosas, más concentración. Entonces, aquí habrá mayor presión, o aquí. Aquí va a haber mayor presión. Entonces, la presión de la columna de aire es mayor a nivel del mar. Mientras que a nivel que vamos subiendo en la altitud, la presión de la columna de aire disminuye. ¿Y eso cómo lo interpretamos fisiológicamente? No es que está disminuyendo la concentración de las moléculas, simplemente las moléculas están más separadas, ¿sí? Al inicio están más juntas, más unidas aquí. A nivel que vas elevándote, las moléculas empiezan a dispersarse ligeramente. Y eso te va a generar mayor dificultad para poder tomar. Hay menor presión de adhesión, menor fuerza entre las moléculas a nivel que vamos subiendo en altitud. ¿Te entendió esa parte? ¿O por lo menos recordaron? Los que todavía les queda un poquito dudoso. Sí. Sin embargo, cuando viajen, no necesariamente por trabajo, de repente por diversión, paseo, vacaciones, no tienen su familia en otro sitio, viajarán a zonas de altitud, diferentes zonas de altitud. Si alguien ha hecho en algún momento el experimento o la prueba de tomarse la saturación aquí a nivel del mar, verán que la saturación promedio está bordeando de 95 para arriba, la saturación del río, 97, 98, más o menos, pero de 95 para arriba. Ustedes mismos que saturan aquí, 97, 98 por ejemplo, se van a 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, van a ver que su saturación baja. Normalmente baja a 93, 94, 92, quizás algunos menos. Pero ustedes están tranquilas, no tienen nada. ¿Qué es lo que pasó? Uno, variación de ¿qué? ¿De la PIO? No, la PIO es constante. ¿Qué es lo que hemos hecho? Variación de la PIO, de la presión. Y eso me va a generar cambios de saturación. Este cuadro que ustedes pueden ver aquí es más o menos una aproximación, no es para que se lo aprendan de memoria si es que ya se está preocupando eso, ¿ya? No es para que lo aprendan de memoria, simplemente ver que dependiendo de la variación de la altitud puede haber variaciones de la saturación. Ahorita fíjense en la columna o en la línea verde todavía, no estoy mirando el resto, sobre la verde. Lo que a nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar, porque a los 93, 100%, dependiendo de la persona, a medida que vamos subiendo, la saturación va cayendo. Y es un cambio fisiológico, no es motivo de enfermedad. ¿Por qué lo digo? Porque suele ser un error bastante común, a todos nos ha pasado y a ustedes también les va a pasar en algún momento, que trabajando en zonas de altitud
o por lo menos mayores que la zona de aquí a Chiclayo o cualquier zona de la costa, van a ver que el paciente llega cuando le hacen el triaje 92, 91, 90% y te asustas, pon oxígeno, corre, trae el balón, y no es que esté mal, simplemente es un cambio fisiológico, obviamente dependiendo de tu paciente. Entonces, el control de la respiración. ¿Por qué respiramos, doctores? ¿Qué es lo que nos provoca a nosotros respirar? Cuando nosotros respiramos, hay tres cosas que a nosotros nos permiten respirar. O sea, ¿por qué es que nosotros ahorita estamos respirando el aire ambiental y no tenemos ninguna dificultad? Obviamente la respiración es un movimiento involuntario. Nosotros no estamos pensando, en este momento voy a tomar aire, voy a exhalar. Voy a tomar aire, voy a exhalar. No estamos haciéndolo así, es un movimiento involuntario. Son tres cosas, bueno, vamos a decir hasta cuatro, pero yo siempre planteo las tres variables que nos permiten a nosotros respirar. La primera variable es la expansión pulmonar. El pulmón es un tejido elástico, compuesto principalmente por fibras elásticas, y lo que va a hacer es hacer expansión en respuesta a volumen. Es como un globo, ustedes lo inflan, meten aire, meten no solo volumen sino también presión de aire, y el globo va a responder en función del volumen y de la presión de aire que tú le colocas. Se distiende, hace este movimiento. Básicamente ese es el movimiento del pulmón. Responde a la llamada ley de Frank Starling, ¿no? Después vamos a ver la distensión del tejido elástico va a ser directamente proporcional a la cantidad de volumen y presión que ustedes estén ejerciendo en ese mismo tejido. Y obviamente la retracción va a volver al tejido a su punto original en medida que dejas de ejercer volumen y presión. En cristiano, inflo mi globo, le meto aire, se distiende, dejo de inflar y se regresa. Punto, se acabó. Esa es la primera capacidad o la primera propiedad que nos permite a nosotros respirar. La distensión pulmonar en función de la presión y volumen de aire que ingresa. La segunda, el movimiento de la caja torácica, es decir, el movimiento de inspiración-expiración, en la cual el movimiento de inspiración es un proceso activo, mientras que la expiración es básicamente un proceso pasivo. Todo lo que se genera en tu cuerpo, todas las órdenes del sistema nervioso central, que es lo que estamos presentando en este cuadrito, la orden a través de las vías aferentes a tus músculos respiratorios, principalmente el diafragma, están en respuesta a un centro respiratorio y a unos quimiorreceptores que van a responder a algunas sustancias que ya vamos a mencionar. Entonces es básicamente movimiento de la caja torácica. Es el segundo factor. Uno, el movimiento del pulmón como tal, respondiendo a la variación de volúmenes y presiones. Dos, el movimiento de la caja torácica en respuesta a quimiorreceptores centrales y periféricos activando el sistema nervioso central. Estos en respuesta a la concentración de iones que ya vamos a ver más adelante. Y tercero, la presión. La presión ya tú no, es para que me contigo con la mala. ¿Quién más votó conmigo? Nadie más bien, no puede llevarlo. La presión intrapleural. La presión intrapleural. La pleura tiene una presión negativa, que ya lo vamos a mencionar en algún momento. Lo que hace es básicamente durante la inspiración hace un movimiento de succión, jala y permite que los pulmones se distiendan más. Entonces, tres factores, doctores, nunca se olviden. Movimiento, distensión del mismo pulmón como sistema elástico en respuesta a variación de volumen y presión. Dos, movimientos de la caja torácica en función a quimiorreceptores y sistema nervioso central mediante vías aferentes y eferentes, ya lo voy a mencionar. Y tres, la variación de la presión pleural, que hace un movimiento de succión, de jalar, ¿sí? A medida que más negativo se hace, más succiona, más se distiende la caja torácica y el pulmón. Entonces, intentemos ver más o menos cada uno de ellos, ¿no? Uno de esos factores es la presencia de los quimiorreceptores, que eso ustedes ya lo habrán visto en fisiología. Hay quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales van a responder a un determinado tipo de sustancia. ¿Cuál es la sustancia que atraviesa la barrera hematoencefálica y llega hasta el nivel central para poder activar los quimiorreceptores? Punto 1, pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cuáles son los quimiorreceptores y dónde se encuentran y cuál es su función? ¿Está bien así como estoy hablando esta de forma? Mira, Valeto, más rápido. A ver, pregunto, ¿no? Yo lo hago para ganar el tiempo, porque esta clase es, pero... CO2 centrales y CO2. Entonces, vamos a leer.
Definición. Receptores sensitivos especializados, como dice ahí, en activar la respuesta respiratoria en función a composición de la sangre y estímulos químicos en el cuerpo, convirtiendo esta información en señales eléctricas. Tenemos a nivel central y a nivel periférico. Y dice aquí, detectan los cambios del PC2, pero no por el CO2. El primer concepto, doctores y doctoras, que tengan en cuenta, haciendo mi paréntesis, están pasando la lista, ¿verdad? No quiero que termine la clase y recién ese rato estén firmándome la hoja. Los responsables son los coordinadores, los delegados. Cierro mi paréntesis. Si no está la lista, finalizando mi clase, yo no me voy a quedar a pedir la hoja. Punto 1, punto 2, abro mi otro paréntesis para evitar los problemas que tuve la vez pasada. Y esto es para sus delegados, no para todos. Si no hay alguien en la lista, no me entregan la lista, yo simplemente los anoto como falta. No, doctor, que sí estuve, que yo grabé su clase, no estás en la lista. No, pero sí estuve, reclámale a tu delegado, reclámale a tu delegado. Ya saben, cierro mi paréntesis. Todavía tenemos una hora, firmen en una hora. En el cuerpo, lo que se genera es básicamente, después de la respiración celular, a quien le encantó en algún momento esa respiración mitocondrial, ciclo de Krebs, lindísimo aprendérselo, ¿ya? ¿Cuál es el producto final aparte del ATP, de los FAS, de los NAD y toda esa cosa? CO2 y oxígeno. Básicamente, ¿no? A mí me interesa de todo eso que lo martirizaron en algún momento, el CO2 y el oxígeno, ¿sí? Estos tenderán a hacer reacción química. No les escribo porque eso está en el gallo. CO2 más agua me van a generar ácido carbónico. El ácido carbónico se termina disociando en hidrógeno más anhidro carbónico. Se libera el hidrógeno y el anhidro carbónico nuevamente se va a disociar más adelante. Una de esas moléculas va a ser la liberación de agua y más adelante oxígeno. De toda esa reacción química, ¿qué es lo que me interesa? La liberación del hidrógeno. El hidrógeno como molécula sólida. Y el hidrógeno, la variación del hidrógeno, ya sea más concentración de hidrogeniones o menos concentración de hidrogeniones, ¿a qué me va a llevar? Me va a determinar la variabilidad del pH. Entonces, si hay muchos hidrogeniones, hay sobrecarga de hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? ¿Cae o se eleva? Por acá, si todavía están pensando. ¿Qué dijo? Sí, se le puede. Síganme más o menos las 55, por si acaso. Hay cosas que yo ya asumo que ustedes han llevado, por eso es que no me estoy deteniendo. Esto se supone que ustedes lo han llevado, y si no recuerdan, repasar. ¿Ya? La liberación de los hidrogeniones me dice, a mayor cantidad de hidrogeniones tendré un proceso de acidosis. Los hidrogeniones un proceso de alcalosis. ¿Para qué me interesa a mí eso? Tenemos el CO2 y tenemos los hidrogeniones. El CO2 y los hidrogeniones viajan a través de todo el torrente sanguíneo, llegan hasta intentar atravesar la barrera hematoencefálica, pero uno de ellos tiene una composición molecular muy grande y no puede pasar la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es el que no puede pasar? No puede atravesar el CO2. El CO2 no le puede pasar la barrera hematoencefálica. Pero el otro es más pequeño, sí puede. ¿Cuál es el que le va a atravesar la barrera hematoencefálica? Los hidrogeniones. Y los hidrogeniones, ¿qué es lo que me generan? Modificación del pH. Los hidrogeniones sí pueden atravesar la barrera hematoencefálica y van a ser captados por receptores a nivel de pulmo y de protuberancia. ¿Se ve? Sí. Estamos hablando acá. No me miren a mí desplazándome, que los distraigo. Miren en la primer concepto que deben tener en cuenta. Hay receptores, hay quienes me van a nivel central y periférico ver la variación de ciertas moléculas. Una de ellas es, hemos dicho, después de toda esa reacción química, la liberación de hidrógeno y de CO2. ¿De acuerdo? Ya. Esas dos moléculas, acuérdense, CO2 e hidrógeno, viajan por la sangre, intentan atravesar la barrera hematoencefálica, pero una sí puede, la otra no puede. Pero como están viajando juntas, básicamente, si una varía, básicamente me está diciendo que la otra también va a variar en la misma proporción.
van casi de la mano, solo que una sí pudo atravesarla y la otra no. Pero lo que haga una arriba, la otra también lo va a hacer en el otro lado. ¿Nos entendemos hasta ahí? ¿A quienes todavía están despiertos? Sí. El que puede atravesar básicamente es el hidrógeno. Muy bien, pasa el hidrógeno, atraviesa la barrera hematoencefálica y llegará a nivel central, a nivel bulborraquídeo protuberante. Aquí hay varios centros. Tenemos los centros neumotáxicos principalmente, y los centros vulvares, a nivel protuberancial, el centro neumotáxico y el centro apneumático. Entonces, llegan los hidrogeniones y lo que me van a hacer es, a nivel central, activar un centro que me dice, ojo, está que se libera mucho hidrogenión, lo cual le está diciendo, entre comillas, le está diciendo al cerebro qué es lo que está pasando en la sangre. Si se está elevando el hidrógeno, ¿qué está pasando en la sangre? ¿Quién más estaba acompañándolo y no pudo? CO2. Entonces está que se libera mucho CO2 en el cuerpo. ¿El CO2 es adecuado en el cuerpo? No, tengo que eliminarlo. Tu cuerpo te está diciendo, el cerebro te está diciendo, o le está diciendo a los centros, oye, tienes que eliminar ese CO2. Entonces, ¿cómo eliminamos CO2? ¿Cómo eliminamos CO2? Respirando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que activar? Activa la respiración. ¿Activando qué centro? Lo que tenemos aquí, el centro neumotáxico. El centro neumotáxico lo que me va a generar, bueno, el centro en este caso hablamos de simulador. El grupo dorsal que está aquí es el grupo estimulador. Lapsus mío, el grupo dorsal o estimulador me va a responder a la presencia de los iones. ¿Qué iones? Hidrógeno. No se pierdan, por favor. Están respondiendo a la presencia de iones hidrógeno. Y la primera respuesta que van a hacer es respirar. ¿Nosotros para qué respiramos? Para evitar la sobrecarga de CO2 y por lo tanto evitar la acidosis. Nuestro cuerpo no puede entrar en acidosis. Entonces yo respiro más o menos rápido para eliminar el CO2 y regular mi pH. Eso es lo que hacemos. Se eleva la concentración de hidrogeniones a nivel central. Se activa el grupo dorsal a nivel de bulbo raquídeo y lo que va a hacer a través de estímulos por vías nerviosas es activar al diafragma. ¿Y qué empieza a generar? Activación del diafragma y empezamos con la respiración. Inspiras, 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 pero ¿inspiras hasta el infinito y más allá? No, si no tendríamos pecho de sapo, todos, ¿no? Tenemos un pecho de este tamaño. No hacemos eso. Tomamos aire. Yo te digo, toma aire, toma aire. Hagan todos el intento, tomes aire. Sigue tomando aire. Sigue tomando aire. Ya no puedes, llega un punto en el que quieres, pero ya no puedes. ¿Y por qué se bloquea esa señal? Entonces, cuando el centro dorsal se ha activado, la curva inspiratoria, por lo que está la línea inspiratoria, es ascendente rápido, pero llega un momento en el cual inmediatamente, cuando llega a su punto máximo la activación del grupo dorsal, se activa el centro neumotáxico. Y el centro neumotáxico básicamente es la contraparte, es el enemigo, por decirlo de alguna forma, del centro dorsal. ¿Qué es lo que dice? Te activaste, no te actives mucho, te vamos a detener. Para la inspiración, te activamente el centro neumotáxico, llegaste a tu punto final. ¿Y qué haces? Tú expiras pensando, voy a expirar, o es automático. Es automático. La expiración es un proceso pasivo. La inspiración, si se dan cuenta, toda esta jarana, desde la liberación de hidrogeniones, activación de centros, todo lo demás, es para llevarnos a una sola cosita, que es la... Todo eso, doctores, es solo para inspiración. Todo lo que se ha escrito, cuando lean su Aiton, Gano o cualquier otro libro de fisiología, es para inspiración. Y cuando digan, ¿y cuál es la fisiología de la expiración? No, es básicamente un efecto secundario. Punto, se acabó, ahí no hay mucha fisiología. Y nuevamente empieza con ese ciclo. Pero como hemos quedado, también hay CO2 que ha quedado libre en la sangre. Entonces, no solamente se activan los centrales, sino también se activarán los periféricos. Alguien tiene que ayudarle al centro a captar la variación del CO2 a nivel periférico. ¿Dónde están esos receptores? Bien lo dice la diapositiva, a nivel aórtico y cardíaco. Me van a detectar la variación del PCO2. Entonces, de todo esto que les acabo de hablar, doctores, doctoras, colegas futuros,
¿qué es lo que debemos tener en cuenta? La respiración es un proceso que me responde a la variación del oxígeno. No. La respiración no me responde a la concentración de oxígeno. La respiración se activa o se desactiva en función a presencia de CO2 y de hidrogeniones, no a nivel de oxígeno. Entonces, si ustedes esperan que el oxígeno, más oxígeno para que el paciente respire mejor, no. Todos nosotros respiramos en función a la presencia de CO2 y de hidrogeniones, no a nivel de oxígeno. El oxígeno no activa nada. Es solamente una secuencia, una consecuencia de todo ese movimiento respiratorio. En pacientes que tienen enfermedades obstructivas, en su momento cuando haga la clase lo verán, pacientes con enfermedades obstructivas tipo EPOC, su mecanismo, este mecanismo está cambiado. No responden a la concentración de CO2, ellos me responden, su cuerpo ya se ha hecho a la concentración de oxígeno. Se invierte en los pacientes con enfermedades obstructivas. Y en ese caso, en estos pacientes, cuando les baja la saturación, primer gran error, su cuerpo ya se acostumbró a esos niveles diferentes de oxigenación y de CO2. Si tú le metes mucho oxígeno, le bloqueas todo este mecanismo y le cortas la respiración. Entonces, ya nos ha pasado varias veces, a mí en algún momento como interno, y en algún momento en mis primeros años, mi primer año de residencia, todo orgulloso, ¿no? Doctora, ya mi paciente está con EPOC, pero ya le puse oxígeno, satura 99. ¿Y cómo está? Está durmiendo, no despierta, pero satura bien. ¿Por qué está durmiendo? Satura bien, pero ¿por qué se está durmiendo? Porque le estás bloqueando a nivel central el estímulo. Su cerebro está variando todo eso que hemos hablado y empieza a entrar en hipoxemia. El paciente está que se duerme, pero satura bien, ¿no? Que es el objetivo principal. Eso lo veremos en EPOC. Pero más o menos quedó claro esto. A los que todavía estuvieron atentos no se perdieron. Parece. Sigamos, doctores. Entonces, hemos hablado acerca de los ciclos respiratorios. Entonces, ¿cuáles son los dos ciclos respiratorios? La inspiración y la expiración. ¿Qué hemos dicho de la inspiración? La inspiración es un movimiento activo. La expiración es un movimiento pasivo. Sin embargo, lo que sí deben ustedes de conocer es la inspiración y la expiración. ¿Duran igual? ¿Tienen la misma duración? ¿Cuál dura más? ¿La inspiración o dura más la expiración? Cuando estés conversando con alguien, algún amigo o amiga que te está contando sus problemas, míralo directo a los ojos, mientras te está contando, y mientras lo ves escuchando, o te pierdes, empieza a contarle cuántas veces respira. Que te cuente toda su vida y tú estás, ¿qué dura más? ¿Inspiración o expiración? Y te darás cuenta de algo, que lo que dura más es la inspiración. ¿Me entendiste? Sí. Pero no la respiración, los movimientos respiratorios. Lo que duró más fue la expiración. Pregunta, ¿por qué la expiración dura más que la inspiración? ¿Cuál es el objetivo de la expiración? ¿Cuál es el objetivo de la expiración, doctores? Eliminar los dos. Ese es el objetivo de la expiración. Por lo tanto, mientras más se prolongue mi expiración, más CO2 se va a eliminar. Quizás, y repito, y acá como les quiero preguntar conmigo, ya no me uno por uno, porque vamos a hacer una barra con él. Pero habrán escuchado en la mañana una exposición en mi hospital de residentes que están trabajando con nosotros, un residente de servicio actualmente, un residente de UCI, y dentro de la fisiología que preguntamos, pues, maneja ventiladores mecánicos, le pregunté qué técnicas haces en tu ventilador para eliminar el CO2 de tu paciente, para que no se acumule mucho, porque a quienes ya conocen, han entrado o han visto ventiladores mecánicos, básicamente el paciente está sedado y la máquina respira por ti. Todo esto que hemos hecho lo hace la máquina, ¿no? La diferencia es que acá el sistema nervioso, el otro tú lo programas como se te pega la gana, no puedes. Tú le pones cuántas veces va a respirar en un minuto, cuánto de aire le vas a dar, cuánto va a durar su inspiración, cuánto va a durar su expiración, todo eso tú lo puedes controlar en la máquina. Entonces le preguntábamos al residente en la mañana, y el CO2 cómo se elimina, dio varias variables que no son todavía el tema de la clase en este momento, pero una de esas variables era prolongar el tiempo expiratorio. ¿Por qué? Porque mientras más larga sea tu expiración, más posibilidad tienes de eliminar CO2. ¿Cuánto dura promedio? Se dice que por cada inspiración la relación es 1 a 1.2. Cuando
hagan ustedes rotaciones por emergencia en algún momento cuando sean internos, o quienes más adelante decidan hacer medicina intensiva, van a ver que dentro de las variables hay una variable I, 2 puntos, E. I de inspiración, E de expiración. Y siempre la relación es 1, 2 puntos, 1.2. Significa que por cada segundo que dure la inspiración, la expiración me va a durar 1.2 segundos. Y es una diferencia mínima, pero lo suficientemente importante como para prolongarla y eliminar el CO2. A medida que vamos aumentando el tiempo expiratorio, mayor eliminación de CO2. Y habíamos hablado que otra de las variables del movimiento respiratorio es la variación de la presión pleural. Es aquí donde les pregunto, ¿no? La presión pleural es la presión, obviamente, que se ejerce en el espacio pleural. La pleura, no la pleura, sino el espacio pleural es una cavidad real o virtual. Virtual. Real o virtual. Virtual. Ya pasó En su momento ya les daremos bien las razones de por qué es esa respuesta, que la respuesta es que es una cavidad real. Es una cavidad real. Hay líquido pleural, todos tenemos líquido pleural. ¿Cuánto tenemos de líquido pleural? Solo para que tengan el dato, nada más, porque en su momento ya lo diré eso. La producción diaria de líquido pleural es aproximadamente 0.26 mililitros por kilogramo de peso. ¿Qué significa? Si ustedes multiplican su peso por 0.26, es aproximadamente la cantidad de líquido pleural que tienen cada uno de ustedes en su cuerpo. Promedio siempre les va a salir entre 12 a 15 mililitros, que es lo que tenemos. Y al ser una cantidad que se encuentra presente, ese espacio será un espacio real, una cavidad real. Pero eso se detallará en el momento de enfermedades de la pleura. A mí me interesa ahorita la fisiología. Hemos dicho que hay un efecto de succión. Mientras más negativo es, mayor distensión de la caja torácica hay, o por lo menos mayor distensión del parénquima pulmonar. ¿Cuánto es la presión pleural normal? Menos 5. Ahora dice menos 5 por acá. Para que todavía están más o menos ubicados. ¿Cuánto es la presión pleural normal? Negativa. En reposo. La presión pleural en reposo es, como dicen sus compañeros, menos 5 centímetros de agua. Y cuando inspiramos, la presión se hace más positiva o se hace más negativa. Positiva. Más negativa. Hemos dicho que mayor succión, mayor distensión. Por lo tanto, para que haya más succión, debe haber la presión hacerse Creo que sí, más positiva negativa. o caer. Más negativa. Más negativa, claro. Porque tenemos fuerza, ¿no? Cuando se les ha tapado el baño, agarran esas cosas y meten, que sufren ahí cagando. Para que trabaje eso, que debe hacerle más fuerza porque es más negativo, más fuerza le meten. Lo mismo, más negativo, mayor fuerza, mayor distensión en este caso. Entonces, ojo, más negativo, quiero que tengan ese concepto. No quiero que después, no, pero doctor, en mi examen puse, era menos 5 y yo puse 7, si me pusiste 7 positivo, es de menos 5 a menos 7, se hace más negativo. Eso me va a favorecer mayor distensión. Este cuadrito, solo para que sepan, se llama, la línea de arriba es, mejor cómo fue. Perdón, no se escuché. Eso dice el gaito. Menos 5 menos 7.5. Entonces, esta línea que ustedes ven aquí, que les estoy marcando, esto es el movimiento. Todo esto que ven aquí es inspiración, todo esto que ven aquí es expiración. ¿Es necesario que se aprenda este gráfico? No. Lo hago para que me entiendan, porque a los que lean Gaito Carlos van a ver este gráfico. Quizás ya les había explicado en algún momento o no se acuerdan. O justo ese día lo vieron con trabajo. En todo caso, les explico. Lo que ven aquí, movimiento de inspiración. Esta línea de aquí arriba es la variación de la presión de los alveolos, del aire que entra en el alveolo. Durante la inspiración partimos del punto cero. ¿Qué significa cero? Se dice que en algún momento, si teóricamente uno abre la boca, abre sus cuerdas vocales, se van a equiparar la presión atmosférica con la presión intratorácica.
Primer concepto que deben recordar, conocer o saber es que el movimiento de gases o en general de un fluido se da principalmente por variación de presión, de donde más a donde hay menos. Pero ¿qué pasa si es que en algún momento la presión atmosférica es igual a la presión intratorácica? ¿Hay movimiento de gases? No. Por lo tanto, el movimiento es cero, o la suma es cero. Eso es lo que significa esto de aquí, cero. No hay movimiento. ¿Pero qué haces durante la inspiración? Tiene que haber ingreso de aire, ingreso de la columna de aire desde la atmósfera hacia el tórax. Entonces, la presión dentro del tórax en ese momento será más o será menos que la del ambiente. Menos, para que haya un movimiento. Entonces, por eso es que la curva, lo coloco, por eso es que la curva se dibuja hacia abajo. No es que sea menos 1 milímetro de mercurio, simplemente exactamente lo que les está representando el gráfico es que está cayendo un punto por debajo del aire ambiental. Y al caer, basta que caiga un punto por debajo del aire ambiental suficiente para que haya movimiento de aire, de afuera hacia adentro. Y en el otro momento de expiración, tiene que haber, nosotros debemos tener más presión dentro del tórax que fuera para poder eliminar. Y por eso la curva en este momento en inspiración se hace positiva. Eso es lo que simboliza. Inspiración, negativo, hay diferencia de presiones, para que ingrese y para que salga tiene que superar el aire ambiental. Pero a nivel pleural, aunque ese gráfico parte del -4, no nos centremos en el número, quiero que vean que esto es siempre negativo. Y durante la inspiración tiende a caer más. Se hace más negativo y en la inspiración regresa a su valor basal. Nunca se hace positivo. Entonces, doctor, nunca va a haber presión positiva a nivel de la pleura. Sí puede haber, pero es patológico. Ejemplo, derrame pleural, neumotórax. Son circunstancias en las cuales la presión pleural se hace positiva. Pero eso es patológico, eso no es normal. La diferencia, y esto los gráficos dicen, entre la variación de la presión alveolar, que es esta gráfica que ustedes ven aquí arriba, o la variación de la presión pleural, todo esto se llama presión transpulmonar. Sin embargo, solo para que sepan, no les vamos a preguntar sobre eso, yo no les voy a preguntar sobre eso, eso ya es de seriedad. Ventilación. Hemos hablado hasta ahora de los dos principales factores, ¿sí? Hemos hablado básicamente de cómo varía. A las 5 va a venir una compañera de ustedes a dar un examen. Entonces, la ventilación, hemos hablado de los tres variables, ya hablamos de los movimientos de la caja torácica, hablamos de la presión pleural, nos falta cómo se modifican los volúmenes en función al movimiento del aire. Y eso hablaremos de la ventilación. ¿Ventilación qué es? Sencillito, el movimiento de aire, pues desde el aire ambiental, el movimiento de oxígeno en este caso, hacia el interior de la caja torácica. Una vez, eso, no sé si está acá, sí, entonces, nosotros tomamos aire, ¿cierto? Inspiro. Una vez que yo inspiro, en cada movimiento que yo inspiro, voy a tomar un determinado volumen de aire. Hago este movimiento, pero cada vez que yo tomo esa cantidad de aire del ambiente, desde que ingresó por mi nariz al segundo siguiente, ¿ya está en mis alveolos? No. Porque recordarán, ¿qué tenemos aquí en nuestro tórax, en todas las segmentaciones bronquiales? Esto está lleno de aire que previamente íbamos tomando. Es básicamente una fila india. Ingresó uno, llegó al intercambio gaseoso, se intercambió, sigue. Es movimiento básicamente. Ese aire que vamos inspirando, un poco se queda en mitad de camino y otro poco llega al intercambio gaseoso. Entonces, se dice, promedio, que el volumen corriente o tidal, que es la cantidad de volumen que tomamos de aire en cada movimiento respiratorio, es promedio de 500 mililitros. Los intensivistas ya son más específicos, se dicen que son de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. No se rompa la cabeza con los mililitros por kilogramo de peso, que por ahora es el número 500. ¿Sí? Entonces, se dice que en cada movimiento respiratorio nosotros tomamos aproximadamente 500 mililitros de aire por movimiento respiratorio, no en el minuto. Cada vez que yo inspiro 500 mililitros. Por movimiento, 500.
Pero no de esos 500 que hemos tomado, hemos dicho que no es que, imaginemos que acá está la nariz, tomo aire y no es que al minuto ya todo está acá. No, hemos dicho que hay una columna de aire previo. Entonces yo voy tomando, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Hay algo que está aquí en esta vía. A este nivel, doctores, doctoras, aquí en esto que está mi mano, ¿hay intercambio gaseoso? No, el intercambio está aquí. Entonces va a haber algo que se va a quedar a mitad del camino, momentáneamente. Este es un espacio que no me va a generar ningún intercambio gaseoso efectivo. Para finalidad de intercambio gaseoso es un espacio muerto. Y como es un espacio muerto, que está netamente destinado a la anatomía, es un espacio muerto anatómico. Por lo tanto, doctores, no todo lo que yo tomo de aire va a ingresar. Hay una parte que en cada movimiento respiratorio todavía se va quedando en mis vías respiratorias superiores, hasta que poco a poco, dependiendo del resto de movimientos, va llegando hasta el nivel alveolar. ¿Cuánto se dice que es el espacio muerto anatómico? Aproximadamente el 30% de todo el valor que hemos tomado. Se dice que en promedio son 150 mililitros. Entonces, de los 500 que vamos respirando, un promedio de 150 se va quedando en la vía respiratoria por movimiento respiratorio. 150 mililitros corresponderá entonces al espacio muerto anatómico. ¿Y cuál es la otra diferencia? 500 menos 150 nos da 350. ¿Qué son esos 350? La cantidad de aire, en este caso hablaremos ya de oxígeno, que llega a nivel de intercambio gaseoso y de intercambio efectivo. El lugar donde se genera el intercambio gaseoso es a nivel alveolar. Por lo tanto, diremos que es el espacio volumen alveolar. Volumen alveolar. Cuando a ustedes les pregunten cuál es el espacio muerto anatómico, el espacio muerto anatómico es la cantidad de aire que no llega al intercambio gaseoso inmediatamente en cada movimiento respiratorio y representa aproximadamente 150 mililitros o el 30% del volumen de aire corriente. Mientras que la diferencia, 350 mililitros, es lo que llega al intercambio gaseoso y eso corresponde al espacio alveolar. Ya bajé un poco las revoluciones, esto está muy rápido. Ya, lo dijimos. Next. ¿Quién nos recuerda este gráfico? ¿Quién quiso obviar por otra hora? No. ¿Qué es este gráfico? La suma de volúmenes y capacidades. Volúmenes y capacidades. Continuando. Sí se ve, ¿no? Con brilla mucho. Hemos dicho que cada vez que nosotros tomamos aire, inspiramos, inspiramos y así sucesivamente. ¿Cómo se llama este movimiento sencillo? Volumen. Volumen corriente o volumen tidal. Volumen corriente o volumen tidal. Aprenderse ese cuadro es súper fácil, sobre todo los que veo que están durmiéndose por ahí, los que veo gente que está que se duerme, que se aburre y está de sueño. Cuando se aburre, ¿qué es lo primero que hace? Aparte de la boca, ¿no? Respirar. Estás así y de repente el otro no le dice que hable, bla, 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 y sale. No hacemos eso todos. Y sigues trabajando. Entonces que respiras y de nuevo. Y sigues trabajando. En eso ya acabamos de hacer ese gráfico. Así de fácil. El doctor lo redoblaba, tú estabas aburrido, aburrida. Que ahora se engañarás, que te liberarás 550. Seguimos con el infinito. ¿Qué hiciste? Respiraba, respiraba. ¿Inspiraste o expiraste antes de bostezar? Respiraste. Por lo tanto tenías una reserva para inspirar más fuerte, ¿no? Esta mala respiración. Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva inspiratoria. Me aburro, reserva inspiratoria, bostezo, el aire, me aburro, te digo, ya, lista, pasa.
Más fácil con el me aburro. Ya creo que con esto no creo que se olvide, ¿no? Tomar, me aburro, respiro, voto. Me aburro, tomo, voto. Como ustedes no quieren sonar, si yo les digo, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Doctor, estoy demostrando los volúmenes y capacidades pulmonares. Eso es lo que está haciendo. Estoy demostrando que tengo un volumen tidal de 500 mililitros, luego les estoy demostrando que el pulmón efectivamente tiene la reserva inspiratoria, estoy demostrando la reserva inspiratoria, y luego procedí a demostrar que tengo un volumen de reserva expiratoria. Y luego volví. Luego estoy demostrando su clase en la parte práctica. Gracias. Pero tu pulmón no colapsó, no es como el globo que te metes en carnaval, metes al caño cuando vas a mojar y le abres el caño y te olvidaste que está ahí, que reventó. ¿Por qué no hace eso el pulmón? Tomamos aire y luego, por todo lo que hemos mencionado hace un momento, que hay centro amniótico, centro quimiotáxico, pleural, pulmar, etcétera. El objetivo final es el siguiente. El pulmón no se distiende hasta el infinito y más allá. Llega un punto, luego regresa. Pero cuando regresa nunca colapsa. ¿Por qué? Porque hay una reserva en tu interior. Hay un volumen que quieras o no siempre está en recambio y está circulando. Nunca está vacío. Está recargando, está recirculando. Nunca está vacío eso. Deja oxígeno, recoge CO2. Deja oxígeno, recoge CO2. Pero siempre está en este plan, nunca es vacío. Entonces hay una reserva. Y la reserva del volumen, el volumen residual, es una reserva. Por eso los pulmones no colapsan. Entonces ya tenemos los 4 volúmenes. Volumen de corriente actividad, volumen de reserva respiratoria, volumen de reserva respiratoria, más el volumen residual. Ya tiene los 4 volúmenes. Fácil. ¿Y qué es el resto? Las capacidades son la suma de los volúmenes. Si tenemos el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, hablaremos de capacidad funcional o capacidad inspiratoria. Si tenemos corriente más el expiratorio, tendremos la capacidad de reserva respiratoria, y tenemos la suma del inspiratorio más el tidal o corriente más el expiratorio, eso se llama capacidad vital. Capacidad vital. Y si tenemos los 4, hablamos de capacidad pulmonar total. Eso es importante, sí, porque cuando les hagan enfermedades obstructivas, eso lo vamos a ver en espirometría. Y en espirometría tienen que saber interpretar esas gráficas que acabamos de hacer. Lo mismo que estamos hablando, básicamente hay movimiento de aire desde el ambiente hasta la caja torácica. Me han enviado por PDF la asistencia. No, yo creo físico. Yo soy el antiguo y me da la que estoy revisando. Contale. Me firma, hoja firmada. Regresando. Cuando llega el aire a nivel alveolar, va a haber un intercambio gaseoso. ¿Qué pasa? Acá está la velocidad. Entonces, hablamos que a este nivel va a haber intercambio gaseoso. Ya estamos a cosas alveolares. Sucede todo esto, y a nivel alveolar va a ingresar el oxígeno para motivo de intercambio gaseoso. Sin embargo, va a haber una cantidad de aire, de oxígeno, ya no hablemos de aire, hablemos de término oxígeno. Llega una cantidad de oxígeno a nivel alveolar, pero eso deberá mover desde el alveolo hacia los vasos sanguíneos adyacentes. Tiene que hacerse el intercambio y regresamos al mismo principio. Va a haber movimiento de un gas en respuesta a la diferencia de gradientes. Donde hay más, a donde hay menos. Entonces, el oxígeno a nivel alveolar durante la inspiración va a tener mayor concentración en el alveolo que en los vasos acompañantes. Y el CO2 es al revés. ¿Dónde va a estar más concentrado en ese momento? A nivel de los vasos sanguíneos, anterior a las vénulas, para que por diferencia de concentraciones de gradiente pase desde los vasos hacia el alveolo. Y luego se genere todo el resto de movimiento. Sin embargo, la diferencia de aire, de oxígeno, entre lo que está en el alveolo y lo que va a pasar hacia nivel sanguíneo, va a haber una diferencia. Hemos hablado, como estamos entendiendo, ¿verdad? Una diferencia de concentraciones a nivel alveolar o a nivel sanguíneo.
Esa diferencia de presiones se le conoce como gradiente alveolo arterial. La gradiente alveolo arterial, la gradiente alveolo arterial es la diferencia entre el oxígeno que llega al alveolo y el oxígeno que pasará al intercambio gaseoso. Esa diferencial, ¿qué me conviene? ¿Que sea chiquita o que sea diferente? Les pongo dos ejemplos. Tengo un paciente A que en un alveolo tengo, lo estoy poniendo súper teórico, un número redondo para cuestiones de entender. Me llega 100 milímetros de mercurio de oxígeno a nivel alveolar. A nivel del vaso tiene una presión de 98 milímetros de mercurio. ¿De dónde a dónde se va a mover? Obviamente del alveolo hacia el vaso. Es una diferencia de solamente de 2 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa si llega un montón de oxígeno, llega al alveolo y llega 100 milímetros de mercurio, llega el oxígeno al alveolo y a nivel de los vasos la presión es de 1 centímetro de agua? Hay un montón de oxígeno que se está acumulando y no está pasando. Es mucha la diferencia en ese caso, ¿sí? ¿Nos entendemos? Hay mucha diferencia. Pero el intercambio, ¿es efectivo o no es efectivo en ese segundo caso? No hay un buen intercambio. ¿Qué es lo que pasa? El gradiente en el segundo caso es muy chiquito o muy grande. Hablamos de gradiente como diferencial. Mientras más pequeño sea el gradiente alveolar arterial, mejor intercambio gaseoso. Mientras más elevado sea el gradiente alveolar arterial, significa que el intercambio gaseoso no es efectivo y por lo tanto hay un mal intercambio y entramos a insuficiencia respiratoria. Ejemplo, paciente con fibrosis pulmonar, no te hace un buen intercambio gaseoso, sus gradientes alveolar arteriales son muy elevados. Con esto ya me voy adelantando un poco a la clase, o lo que vamos a continuar, de la insuficiencia respiratoria. Mientras más grande, más alto, más abultado sea el número de la gradiente alveolar arterial, mayor dificultad para intercambio gaseoso hay, menor respuesta a la oxígeno. La ventilación que hemos hablado hace un momento, ese intercambio gaseoso, no se da en todo el pulmón por igual. Recordemos que nosotros, estando en bipedestación, como está en la imagen que ven ahí, se va a distribuir el pulmón en distintas zonas. Va a haber unas zonas que le va a llegar más oxígeno y hay otras que les va a llegar menos oxígeno. Esta división funcional de los pulmones en zonas, estas zonas se le conocen como zonas de West, donde la zona 1 es la zona apical, la zona 2 es la zona medial y la zona 3 es la zona basal. ¿Para qué nos sirve fisiológicamente conocer lo de las zonas de West? Porque todo lo que hemos hablado de fisiología hasta este momento, acerca de la presión pleural, del intercambio gaseoso, de la variación de la extensibilidad de la caja torácica, no es homogénea. Eso es en todo el pulmón. En algunas zonas es más, en otras zonas es menos. Pero lo que hemos hablado es un concepto bastante teórico. A nivel funcional hay zonas que tienen mejor capacidad de ventilación que otras. El aire, o si el aire así solito, si tú sueltas un globo de helio, ¿a dónde es más fácil que vaya? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, pues obviamente, ¿no? Por densidades. Y obviamente si tengo un poco de agua, un globo lleno de agua, ¿a dónde va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Por lógica va a ir hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta esos dos conceptos súper sencillitos, ¿cuál es la zona que tendrá mayor aire? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, por lo tanto, ¿cuál es la zona más ventilada de los pulmones? ¿La zona 1, la zona 2 o la zona 3? La zona 1 es una zona que hay mayor ventilación, le llega mejor el oxígeno, pero hay menor presión de sangre, hay menor perfusión. Zona 1, zona de mayor ventilación, pero menor perfusión. Saltémonos la zona 2 y vamos de frente a la zona 3. La zona 3, por lo tanto, tendrá mayor perfusión, pero menor ventilación. Y la zona 2 es una zona en la cual la ventilación y la perfusión suelen ser más equilibradas. Si tú tienes un paciente con neumonía, la neumonía básicamente lo que es acumulación, edema, líquido en los alveolos. ¿Dónde es más fácil encontrar radiológicamente, imagenologicamente?
una lesión típica de neumonía? ¿Abajo o arriba? Si es una lesión en la cual los alveolos se llenan de líquido, de edema, de agua. Abajo. Abajo, las lesiones o neumonías suelen ser más basales, porque es básicamente un edema a nivel alveolar. Se reemplaza el oxígeno por líquido a partir de la inflamación de los vasos sanguíneos. El tema de fisiología lo veremos en su momento en neumonías. Pero a nivel, si tú tienes un paciente con tuberculosis, por lo menos en fases avanzadas, o tuberculosis postprimaria, las principales lesiones, teniendo en cuenta que el Mycobacterium es un bacilo aerobio, le encanta el aire, ¿dónde hará sus principales daños y lesiones? A nivel apical, porque predomina las zonas de mayor ventilación. ¿Se entiende un poquito más eso? Listo. Hago una pausa de un minuto, tengo que firmar mi asistencia. No es mi cambio. Nos queda casi media hora, estamos avanzando buen ritmo. Yo creo que sí la hacemos. Esto es ventilación, perfusión, básicamente lo que les estaba avisando. Hablando de zonas de vuelta, mayor ventilación, menor perfusión. ¿Sí? Esto es básicamente un gráfico de lo que hemos dicho en su momento. Difusión de gases, los gases van obviamente, como el resto que hemos hablado, de donde más hacia donde hay. Entonces aquí no hay mucho que hablar. La barrera hematogaseosa, esto es más mencionarlo que otra cosa, aquí no hay mucho que explicar. Recordarán que a nivel alveolar el epitelio está conformado por neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. ¿Qué es lo que van a hacer los neumocitos tipo 2? Es liberar el surfactante, que básicamente lo que hace es evitar el colapso alveolar. Genera tensión superficial y evita el colapso alveolar. Pregunta, hemos dicho, entonces, la sustancia surfactante evita que colapse. Es más o menos una interfase, como cuando tienes agua y aceite. Evitas que no se mezclan, pero evitan que uno colapse a consecuencia del otro. Regreso a mis primeros minutos que hablé cuando hablaba de oxígeno y nitrógeno. Hemos hablado de tomamos el oxígeno, todo esto, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿y qué pasa con el nitrógeno? Porque, ojo, el aire no es que ahorita yo estoy respirando igual que ustedes y mi nariz es selectiva. No, solamente ahorita la gente voy a tomar oxígeno y que se quede el nitrógeno. No, estamos inspirando oxígeno y nitrógeno al mismo tiempo. Ahorita estamos inspirando oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Pero a nivel alveolar, lo único que interesa para cuestiones de intercambio es el oxígeno. Pero el nitrógeno también es entrando. O sea, en todo el espacio muerto anatómico que hemos hablado no solo es oxígeno, es oxígeno y nitrógeno. Por eso hablamos de vital. Llega a nivel alveolar ambos, el oxígeno y el nitrógeno. Llegan de la manito, en el alveolo, uno se intercambia y el otro. ¿Por qué no se intercambia el nitrógeno? ¿Qué pasa con el nitrógeno? Tiene lógica, ¿no? ¿Y ahí qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno es un gas inerte en el sentido de intercambio gaseoso. Lo que hace es quedarse dentro de los alveolos y evita, junto con la sustancia surfactante, el colapso alveolar, forma parte del volumen residual. Tienes el alveolo que se va distendiendo y luego cuando va a hacer este movimiento no colapsa porque hay un surfactante y a su vez también hay moléculas de nitrógeno adentro que evitan que se colapse, están haciendo presión hacia afuera. Es un gas inerte que junto con la sustancia surfactante evita el colapso alveolar. Estas son las variables que evitan o que están involucradas en el intercambio gaseoso, el coeficiente de difusión del gas, la área de presión parcial, el área superficial, el área de superficie de intercambio gaseoso y el tiempo de circulación de la hemoglobina. En cristiano, para entender todo este diapositivo. El intercambio gaseoso, un intercambio gaseoso efectivo, está en función básicamente de dos cosas. Hasta tres podemos decir. Pero básicamente son dos los factores que favorecen que haya un buen intercambio gaseoso. Uno, el espesor de la membrana de intercambio gaseoso. La membrana alveolo-arterial es aquella división histológica entre el alveolo y el vaso por donde tiene que pasar el oxígeno. ¿Sí? Oxígeno y CO2, pero básicamente es esa membrana. Mientras más delgada sea, mejor, más facilidad de intercambio.
Pero si esa membrana empieza a engrosarse, se fibrosa, se hace gruesa, dura, ¿habrá algún espacio por el que pueda intercambiarse? No se puede, se dificulta el intercambio gaseoso. Entonces, primer factor, el grosor de la membrana, ¿sí? Y segundo, el área de superficie de intercambio gaseoso. Mientras más área haya, más área de intercambio gaseoso haya, mejor intercambio gaseoso habrá. Son los dos principales factores. Un tercer factor